Oremos. Amado Dios Padre, que por medio de nuestro Señor Jesucristo el día de Pentecostés derramaste con infinito amor la gracia de tu Santo Espíritu, que es fuente brotante de vida eterna. Hoy, al leer tu palabra, te pedimos humildemente, ven Espíritu Santo, guíanos y concédenos espíritu de discernimiento, sabiduría y revelación, para que podamos conocerte y vivir conforme a tu perfecta y amorosa voluntad. Amén. Hoy nuestro curso va a analizar 2 milagros muy interesantes, muy valiosos, con un significado profundo, enorme, y que se narran en la triple tradición. Lo narra el evangelista Marcos, lo narra el evangelista Mateo y lo narra el evangelista Lucas. Vamos a analizarlo primero, vamos a ver cómo lo exponen los tres sinópticos. Sin embargo, vamos a basarnos más en su explicación en la versión que nos da Marcos, porque es la que más ilustra, es la que más nos puede arrojar luz. Y así entonces vamos a iniciar primero, aunque cronológicamente primero ocurre la curación de un leproso. Por cuestiones didácticas vamos a ver primero la sanación de un endemoniado epiléptico y después vamos a ver la que ocurre primero en realidad en el tiempo, que es la curación de un leproso. Estos dos milagros o actos de poder que Jesús lleva a cabo tienen un contraste. Se enfrenta uno al otro, en el que vamos a encontrar en uno una fe absoluta, ¿verdad?, de aquel que pide la ayuda de Jesús, y en cambio en el otro vamos a encontrar una fe débil, una fe utilitaria, esa que se utiliza en el momento de necesidad, sin ir más allá, sin que la fe sea una forma que determine nuestro vivir, nuestro actuar, nuestro pensar. Así entonces, empezando primero con el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos 14 al 29, ¿qué debemos decir? Bueno, estamos en la misión que lleva a cabo Jesús. Acaba de bajar del monte Tabor para tener aquella transfiguración en la que conversó con el padre del profetismo, Elías, y con Moisés, considerado el padre de la ley. Hablan con él acerca de su próxima partida, su pasión y su Pascua en general, para poder regresar al Padre. Bueno, estamos en ese momento prácticamente ya hacia el final de la labor que estaba llevando Jesús en la proclamación del reino de Dios. Ya estaba por terminar, ya estaba anunciando incluso su pasión, que él iba a morir, que él iba a sufrir, que estaba escrito que tenía que ser así, pero que al tercer día iba a resucitar. Entonces, en este momento estamos cuando ocurre esta curación o sanación de un endemoniado epiléptico. ¿Qué quiere decir esto? Que arroja un demonio, pero al mismo tiempo sana de una enfermedad, ¿sí? Es la curación con un exorcismo que lleva a cabo nuestro Señor Jesucristo. Y así vamos a dar lectura y enseguida entramos al análisis. Y dice: Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos 14 al 29, el endemoniado epiléptico. Al llegar junto a los discípulos, vio a mucha gente que los rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Toda la gente, al verle
quedó sorprendida y corrieron a saludarle. Él les preguntó: ¿de qué discutéis con ellos? Uno de entre la gente le respondió: Maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Donde quiera que se apodera de él, lo derriba, lo hace echar espumarajos y rechinar los dientes, y le deja rígido. He dicho a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido. Jesús exclamó: ¡Ah, generación incrédula! ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo habré de soportaros? Traédmelo. Y se lo trajeron. Apenas el espíritu vio a Jesús, se agitó violentamente, al muchacho obvio, y cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Entonces él preguntó a su padre: ¿cuánto tiempo hace que le viene sucediendo esto? Le respondió el padre: desde niño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Así que, si algo puedes, ayúdanos. Compadécete de nosotros. Jesús le dijo: ¿qué es eso de que si puedes? Todo es posible para quien cree. Al instante gritó el padre del muchacho: creo, ayuda a mi poca fe. Viendo Jesús que se agolpaba la gente, increpó al espíritu inmundo: espíritu sordo y mudo, yo te lo mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu salió dando gritos, y agitándolo con violencia, el muchacho quedó como muerto, hasta el punto de que muchos comentaban que había fallecido. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo levantó, y él se puso de pie. Cuando Jesús entró en casa, le preguntaron en privado sus discípulos: ¿por qué nosotros no hemos podido expulsarlo? Le respondió Jesús: esta clase con nada puede ser arrojada, sino con oración. ¿Cuánto contenido podemos encontrar si nos ponemos a una lectura de conciencia analítica, profunda, pidiendo a Dios discernimiento para poder descubrir todo lo que está detrás de la Escritura? En este caso, capítulo 9, 14, 29, el endemoniado epiléptico. Primer lugar, encontramos aquí que las personas están discutiendo cuando llega Jesús y pregunta qué es lo que pasa. En ese momento sale a la escena el padre del muchacho y le pide el maestro: maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu inmundo. Y dice: donde quiera se apodera de él y le hace echar espumarajos y se lastima. Se lastima porque le está diciendo que en cualquier momento lo toma y que lo arroja al agua, lo arroja al fuego. O sea, el muchacho entra en trance por esa posesión demoníaca que tiene, pero aparte, dice aquí el padre, en otro de los sinópticos, dice que es lunático. Aquí refiere que es epiléptico. Entonces está enfermo el muchacho. Y igual puede verse con el ataque de epilepsia y caer en el fuego, caer en el agua. Aquí notemos muy bien cómo de alguna manera se hace presente el fuego, el agua, el aire, que son elementos de este mundo, representantes o que dejan asomar, más que representar, dejan asomar, ¿verdad?, una intervención o una posesión, ¿verdad?, del dominio del maligno, en este caso por el muchacho. Entonces el padre, angustiado por su hijo, que dice que desde niño está sufriendo esto, le dice a Jesús: así que si algo puedes, ayúdanos, compadécete de nosotros. Jesús, extrañado, tal vez molesto, porque percibe que el padre está recurriendo
a Jesús para ver si algo puede hacer. ¿Qué quiere decir? No está seguro. No tiene la certeza de que Jesús va a sanar a su hijo. De ahí que abiertamente le dice, si algo puedes, ayúdanos. Entonces Jesús le dice, ¿qué es eso de si puedes? Todo es posible para el que cree. En ese momento el Padre se da cuenta de lo que le está diciendo Jesús, ¿verdad? Y desesperado, al ver su vacío, al ver su falta de fe, al verse todo lo que le hace necesario para poder alcanzar, ¿verdad? Ese don, ese regalo en el que vea sanado a su hijo, que dice el Padre, creo, ayuda a mi poca fe. O sea, reconoce que su fe no es una fe absoluta, segura, confiada, sino una fe que se llama utilitaria. O sea, una fe que uso como herramienta, como utensilio, porque me es útil, porque me puede servir, porque la puedo utilizar y a ver si sale, ¿no? Entonces, el Padre dice, creo, cuando se da cuenta de esa falta de fe, le dice, sí creo, pero al mismo tiempo le pide, aumenta mi fe. Creo, pero aumenta mi fe. Eso es algo buenísimo. Y ahorita, más adelante, vamos a analizar esta frasecita. Entonces, Jesús ve que la gente se estaba reuniendo porque aquello era muy escandaloso, el hijo estaba a medio ataque, estaba convulsionándose, estaba muy mal, la gente se estaba golpeando. Entonces, ¿qué pasa? Jesús dice, traedlo, ¿no? Lo llevan ante él. En ese momento en el que se ve el niño frente a Jesús, considerando que el niño está sufriendo una posesión demoníaca, ¿sí? ¿Qué hace el demonio? Se inquieta, se da cuenta que está ante alguien que tiene un poder superior, entonces se inquieta y ¿qué hace con el muchacho? Lo ataca más, el niño cae desplomado, empieza a convulsionarse gravemente. Sin embargo, mientras que el maligno está inquieto, sabe que está ante alguien con poder, sabe que puede ser expulsado, sabe que puede ser dominado, controlado, Jesús lleva a cabo este exorcismo con una sobriedad, con una tranquilidad, con una sencillez, pero al mismo tiempo con una autoridad. Sin duda, sabiéndose quién es él, increpa, ¿verdad?, a ese demonio que tiene poseso al niño y le dice, sal de él. Así de sencillo, sal de él y no entres más en él. Así, es una orden, es una increpación, ¿verdad?, absoluta, firme, decidida, sencilla, con autoridad y con confianza. En ese momento, el niño queda liberado, ¿verdad? Queda desmayado, liberado, y la gente pensaba que el niño había muerto. Sin embargo, ¿qué hace Jesús? Se acerca, le toma la mano y apenas le toma la mano, el niño reacciona y se levanta. Enseguida se va con sus discípulos y sus discípulos le preguntan, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué nosotros no pudimos expulsar a ese demonio, no pudimos hacer nada por él? Entonces aquí Jesús nos es bien claro y dice, porque esta clase de posesión solo puede ser arrojada, no puede ser arrojada si no es mediante la oración. Entonces, ¿qué estaba faltando ahí? Pues todo. Faltaba fe, faltaba oración, pero una oración que tuviera, ¿verdad?,
una fe absoluta, fe para los que oran, fe para el que espera la sanación, que estaba débil. Entonces, incluso Jesús, que ya tenía tiempo con sus discípulos, con sus apóstoles, que ya, les repito, ya tenía tiempo en su proclamación en el reino de Dios, estaba ya por concluir, ya se había él declarado ser el Hijo del Hombre, y esto tiene un significado enorme, ¿verdad? Lo encontramos en Daniel 7:13. Entonces Jesús por un momento se ve triste, se ve cansado, tal vez desesperado de que no entienden el mensaje que les quiere hacer llegar. Y por eso dice, oh, incrédulos, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Dicho de otra manera, ¿hasta cuándo van a aprender? ¿Hasta cuándo van a entender que por la fe se logra tener ese acceso a Dios? Por la fe se logra tener esa escucha y esa respuesta que Dios nos va a hacer. Pero además, esa fe se tiene que practicar. Es una forma de vida, es una forma en la que determina mis actos, mis pensamientos, mis actitudes, mi vivir diario. Es una fe que se practica, no una fe utilitaria de que vivo bien, estoy bien, qué sabroso, pero si estoy en problemas, Dios mío, yo espero, yo creo, No, esa no es una fe. Una de las señales por la que nosotros vamos a poder medir qué tanta es nuestra fe y qué tan fuerte o fortalecida o cimentada está nuestra fe es si analizamos, ¿tengo fe o siento miedo? Cuando una persona siente miedo por lo que pueda pasar, la incertidumbre mata. El no poder controlar el futuro, qué es lo que va a pasar, para muchas personas es algo tremendo, o depende de la situación que se está viviendo, puede ser algo que de verdad te agobia. La incertidumbre, el no saber el futuro, el qué va a pasar, se empieza uno a pensar y te vas hasta las peores consecuencias. Eso te lleva a la vez a sentir miedo. Eso te lleva a la vez a sentir flaqueza. ¿En qué? En la oración que estás realizando. ¿Por qué? Porque falta fe. Porque la fe es débil. Porque la fe no está bien cimentada en uno. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos puede faltar esa fe? Bueno, aquí tenemos que distinguir lo que es una fe teologal. Estamos hablando del querigma, o sea, creer en Dios, ¿de acuerdo? Pero otra es la fe carismática o la fe que se da por un don. ¿Y a qué voy? Vemos aquí, estoy proyectando en pantalla, cómo es que este padre del niño le dice, si algo puedes, ayúdame. Jesús le contesta, ¿cómo está eso de que sí puedes? ¿Verdad? Todo es posible por la fe, dijo Jesús. Enseguida el padre exclama, creo, Señor, lo estamos viendo en lámina, creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Dicho de otra manera, esto lo encontramos en Marcos 9, del 14 al 29. Todo es posible, ¿verdad?, para el que tiene fe. ¿Y por qué a veces nos falta la fe? Porque estamos pensando que la fe la tenemos que adquirir nosotros, como si fuéramos a una tienda, a un supermercado y me da 10 pesos de fe, o mejor deme 100 porque esta vez necesito más fe que otras veces. Y no es así, no es así. Tenemos que entender, y aquí lo vamos a ver, primero qué es la fe. Hebreos, en su capítulo 11, versículo 1, nos dice, lo podemos ver en pantalla, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y lo ilustré yo ahí con una cajita de regalo. Explico por qué.
la cuestión de la fe, entender lo que es la fe, no es cosa sencilla. Yo los invito de verdad, es importantísimo que ustedes tomen su Biblia, se pongan en presencia de Dios, pidan Espíritu Santo, espíritu de revelación y discernimiento, y con cuidado, despacio, en un momento de calma, de oración, en la que ustedes estén en el secreto de su corazón, que en el Evangelio dice el secreto de tu cuarto, es estar contigo mismo. Con cuidado leamos la epístola a los Hebreos en su capítulo 11, versículo 1. Le voy a dar lectura. Dice, modelo de fe en la historia sagrada. La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por la fe sabemos que en el universo fue formado por la palabra de Dios, lo visible y lo invisible. Y te empieza a decir todo lo que ha sucedido a través de la historia de la salvación que estamos nosotros viviendo todavía, somos parte de esa historia de la salvación. Empieza aquí a señalar todo lo que por la fe se ha logrado. ¿Pero qué es entonces? La fe es garantía de lo que se espera. O sea, no es algo que puedes ver, no es algo que puedes tocar, no es algo que ya lo tienes apartado, reservado y que ahí está. No, la fe es garantía de algo que no es tangible, que no lo ves, que no lo puedes tocar, pero es garantía, está garantizado, ¿sí? Al mismo tiempo es una prueba de lo que no se ve. Yo sé que esto pareciese juego de palabras, pero vamos a leerlo, vamos a analizarlo, vamos a continuar con nuestra lectura de Hebreos 11:1 y siguientes versículos, y ahí nos explica todo lo que por la fe se ha logrado. Ahora, muchas personas dicen, ok, es que yo quiero tener fe, yo me voy a esforzar, voy a tratar de vivir confiadamente para tener fe. Y caen en el error de pensar que es uno el que puede construir su fe. Es uno el que puede ir a adquirir y colocarse la fe. Y no es así. Por eso, en la ilustración que estoy poniendo en la lámina, dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve, que es lo que nos dice Hebreos 11:1, y puse ahí una cajita de regalo para ilustrar esto. ¿Por qué? Bueno, porque según Efesios, en su capítulo 2, versículo 8, nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Qué quiere decir gracia? Gracia es un don, y un don es un regalo. Gracia, don, regalo. Cuando nosotros en la Biblia leamos cualquiera de estas tres palabras, más comúnmente encontramos la palabra gracia o encontramos la palabra don. Bueno, esto, ¿verdad? Más entendible, más en español, lo podemos entender como regalo. La gracia es un regalo de Dios. El don es un regalo de Dios, ¿sí? Entonces, entendiendo ya lo que es la gracia, podemos ver a Efesios capítulo 2, versículo 8, que dice, porque por gracia, o sea, porque por un regalo, porque como si fuera un regalo, sois salvos por medio de la fe. Y esto, o sea, la fe, no de vosotros, pues es un don de Dios. Dicho de otra manera, la fe también la coloca Dios en tu corazón. La fe también Dios la da como un don, como un regalo. Uno decide si lo quieres aceptar o no.
como repito, Dios te da dones, te da regalos, en este caso es la fe, la coloca, ¿verdad? O la pretende, quiere colocarla en tu corazón, pero respetando el libre albedrío con el que Dios nos creó, respetando eso, Dios espera que tú decidas si quieres tomar esa fe, guardarla para ti y hacerla crecer por oración, hacerla crecer pidiéndole a Dios, aumenta mi fe, pidiéndole a Dios que la fe se convierta en tu arma, en aquella que te va a definir como persona en tus actos, en tus pensamientos, y que esa fe vaya creciendo y creciendo y creciendo. Entendiendo aquí entonces dos tipos diferentes de fe. La fe teologal, repito, que es creer en Dios. Todos sabemos, los que tenemos fe, pues sabemos que existe Dios. Pero una cosa es que sepamos que Dios existe y otra cosa es tener fe en ser escuchados. Son dos tipos de fe diferentes, la fe teologal y la fe como el don que Dios te da y que tú puedes hacer crecer o no. La fe teologal es creer en Dios, creer en Jesucristo, en el querigma. ¿Qué es el querigma? Creer que Jesús murió por nosotros, para nuestra salvación, para lavar nuestros pecados, para redimirnos de nuestras cargas. Eso es, por ello muere Jesús y es parte del querigma. Creer que Jesús murió y que resucitó. Eso es el querigma y es la base de nuestra fe cristiana. Creer en Jesús como Hijo de Dios, glorificado y exaltado, ¿verdad? Que es nuestro Señor, nuestro juez, nuestro justo juez, sacerdote eterno, nuestro buen pastor, el Hijo de Dios, el unigénito, el 100% Dios y 100% hombre. Eso es una fe teologal. Y por otro lado, la fe que podemos tener en nosotros porque la hayamos recibido, la guardemos en nuestro corazón y la hagamos crecer sabiendo de manera confiada, de manera segura, de manera indubitable que Dios nos escucha, que vamos a ser escuchados en nuestros ruegos, que vamos a ser protegidos, que somos adeptos en el Señor, que nos reconocemos pecadores, pero que por fe corregimos conductas, por fe queremos ser dignos, orgullosos, hijos de Dios. Son dos fes diferentes. Entonces, después podemos ver cómo sus discípulos cuando le preguntan por qué nosotros no pudimos, es que Jesús les dice, es que para poder hacer esto son dos cosas. Primero, una fe, pero una fe con oración. Una fe sin dudas, una fe sabiendo que Dios me escucha y sabiendo que Dios responde. Y esto es claro, Aquellos que dicen, es que Dios no me escucha, es que Dios no responde, date cuenta, sí te responde. Lo que sucede es que tampoco se trata de que te responda como tú quieras, en el momento que tú quieras y para lo que tú quieres. Hay que entender que Jesús, que Dios, siempre da respuesta, no guarda silencio cuando clamamos a Él. No se voltea y dice, ahorita estoy ocupado. Dios escucha, Dios te atiende, Dios te responde. Y la respuesta que te va a dar es siempre la que más convenga para ti que estás clamando por su ayuda. Te va a dar la mejor ayuda, te va a dar la mejor respuesta, te va a dar lo que sea bueno para ti. Entonces, cuando sentimos que Dios no nos escucha, más bien tenemos que escuchar lo que Dios nos quiere decir, que es la respuesta. Bien, aquí tenemos entonces la explicación profunda, el significado profundo de este hermosísimo pasaje bíblico que, repito, lo encontramos en los 3 sinópticos, analizando, porque es más ilustrativo, el Evangelio de
de Marcos. Ahora bien, vamos a ver ahora nuestro siguiente acto de poder o signo, que es la curación de un leproso. La curación de un leproso también la encontramos en la triple tradición. Vamos a leer ahora qué nos dice de este mismo acto de poder el Evangelio. Vimos el de Marco, ahora vamos a ver, les voy a dar lectura a lo que nos dice Mateo, que es muy similar, y dice, Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículo 14 al 21. El endemoniado epiléptico. Se acercó Jesús a un hombre que tras arrodillarse ante él le suplicó: Señor, ten piedad de mi hijo, porque es lunático y sufre mucho. Muchas veces cae en el fuego y otras muchas en el agua. Tus discípulos no han podido curarlo. Jesús exclamó: ¡Ah, generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo habré de soportaros? Traédmelo acá. Jesús le increpó y el demonio salió de él y quedó sano el niño. Desde ese momento, entonces los discípulos se acercaron a Jesús en privado y le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Les respondió: por vuestra poca fe. Porque yo os aseguro que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: desplázate de aquí allá, y se desplazará, y nada os será imposible. Esto es la narración según Mateo. Ahora vamos a dar lectura a la narración de Lucas. Lucas la encontramos en el capítulo 9, versículo 37 a 43, y dice: el endemoniado epiléptico. Al día siguiente, cuando bajaron del monte Tabor, ¿sí?, donde había ocurrido la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Dice: al día siguiente, cuando bajaron del monte, le salió al encuentro mucha gente. En esto, uno de los presentes empezó a gritar: Maestro, te suplico que atiendas a mi hijo porque es el único que tengo. Mira, un espíritu se apodera de él y de pronto empieza a dar gritos. Le hace retorcerse echando espuma y a duras penas se aparta de él. Lo deja todo mayugado. He pedido a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido. Jesús exclamó: ¡Ah, generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo estaré con vosotros y habré de soportaros? Traer acá a tu hijo. Cuando se acercaba, el demonio lo arrojó por tierra y lo agitó violentamente. Pero Jesús increpó al espíritu inmundo, curó al niño y lo devolvió a su padre. Y todos quedaron atónitos ante la grandeza de Dios. Bueno, aquí está ya este acto de poder, forma en la que nuestro Señor Jesucristo proclamó el reino de Dios. ¿Y cuál es la enseñanza en esta proclamación a través de este acto de poder o milagro que realizó? La fe. La fe, la oración. Eso es. Bien, vamos a pasar ahora a nuestro siguiente signo de poder o acto de poder, que trata o nos narra la situación de un leproso, que es totalmente un contraste de la actitud que tiene en el anterior milagro el padre que tiene a su hijo epiléptico. Contrasta con la actitud que va a mostrar este leproso. Es una cosa grandiosa. Al contrario, aquí este leproso le está diciendo a Jesús: tengo fe, creo. Mi fe no es duda, mi fe está bien segura, es grande y sé que tú puedes. Es una cosa hermosa, hermosa. Vamos a darle lectura y después la comentamos un poquito. Estamos viendo en pantalla, dice Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos 1 al 4. Tercero, predicación del reino de los cielos, y eso lo tenemos bien presente.
la palabra que Jesús iba llevando por todo Galilea, porque aquí narra que todo esto se lleva a cabo en Galilea, y el acto de poder o milagro que realiza, en este caso en Galilea, ¿verdad?, es una forma con la cual Jesús estaba proclamando el reino de Dios. Esto dicho de otra manera, estaba revelando a Dios Padre, para que lo conociéramos, para que supiéramos quién es Él, el único Dios todopoderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente, amoroso, misericordioso, fiel, perdonador, pero sobre todo que nos ama tanto, que nos da a su Hijo, el unigénito, para venirnos a dar la palabra, su palabra, para mostrarnos el camino, para mostrarnos la verdad y para hacernos ver que la vida es Jesús. Bien, así tenemos entonces curación de un leproso. Regresamos a la lectura, capítulo 8:1 de Mateo. Cuando bajó del monte, fue siguiéndole una gran muchedumbre. En esto, un leproso se acercó, se postró ante él y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él extendió la mano, lo tocó y dijo: quiero, queda limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Jesús le dijo: mira, no se lo digas a nadie, pero vete, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que prescribió Moisés para que le sirva de testimonio. Bien, aquí vemos cómo Mateo nos da una narración hermosísima y nos ubica perfectamente cuál era la situación del leproso. Primeramente, recordemos que en esa época la lepra pues era una enfermedad de verdad devastadora que terminaba finalmente con la vida del enfermo, pero además era muy contagiosa. Pero además estaba considerado en ese entonces que la lepra era un castigo. Esa enfermedad era por castigo de Dios, por aquellas personas que habían mostrado mucha impureza, mucho pecado. Eran personas que estaban sucias, que necesitarían haberse purificado de sus pecados, de sus faltas, y por no haberlo hecho sufrían esta enfermedad. Entonces era una enfermedad en aquel entonces de verdad lo más tremendo que podía suceder, y que por lo contagioso que eran expulsados de la sociedad, de la familia, del poblado, del pueblo donde vivían. Ya no podían permanecer ahí. Entonces llegó un momento en que tenían que salir del poblado, de donde estuvieran, para ir a refugiarse a las afueras de las ciudades. Y como era una enfermedad muy contagiosa, llegó un momento en que había, de verdad, parece mentira, comunidades de leprosos que vivían a las afueras de la ciudad. Eran despreciados, eran discriminados y se les consideraba, repito, enfermos como castigo de Dios. Entonces Jesús venía caminando. Repito, todo esto se hace en Galilea. Jesús llevó a cabo la mayor parte de su proclamación del reino de Dios y los signos o actos de poder que realizó, los milagros, en la Galilea. No exclusivamente en la Galilea, pero la mayoría de su proclamación, de los signos de poder que mostró, fue en Galilea. Entonces, aquí nos dice que iban bajando del monte y fue siguiéndole muchas personas. De repente le sale al paso en el camino, porque iban en camino, un leproso. Esto, bueno, era así, todo el mundo se aparta, se espanta, se hace a un lado. Es un leproso, es contagioso, pero además es un castigo porque esto que tenemos a esta persona enferma está sucia, está contaminada, es pecadora. O sea, era una cosa tremenda. Entonces le sale este leproso al paso a Jesús
se hinca, se postra ante él. Cuando se dice rostro en tierra, quiere decir que se postra a sus pies y le dice, ¿qué diferencia con el anterior signo que estudiamos, ¿no? Fíjense, le dice, si tú quieres, puedes sanarme. Así. O sea, todo depende de ti. Si tú quieres, yo soy sano. Jesús, cuando escucha a esta persona, se conmueve de ver la fe que tiene. Es una fe confiada, es una fe de seguridad, es una fe plena. No es una fe utilitaria que se haya adquirido en ese momento porque ahorita va pasando y sé que él hace grandes signos y a lo mejor a mí me puede tocar y voy a acercarme. No, no. En este caso, este leproso, es claro que él sabe que está frente a quien lo va a sanar. Todo depende de que quiera. Y aquí encontramos nuevamente ese entender qué es la fe. La fe es la garantía de lo que se espera, ¿verdad? La confianza de lo que no se ve, pero entendiendo que todo depende de Dios, no de mí. Es si tú quieres, porque si no quieres, no. Y no significa que porque tengo fe siempre vas a querer lo que yo quiero. Al contrario, si no ocurre lo que yo quiero, es que entonces yo, Señor, acepto lo que tú quieres. Si tú quieres, le dice el leproso, me curo. Pero en esa fe confiada, en esa fe plena, en esa fe segura, que obviamente es un don de Dios que colocó en su corazón, también cabe el entender que si tú quieres, me sanas. Pero si no, entonces yo quiero lo que tú quieres, porque sé que es lo mejor, porque sé que es lo que yo en realidad voy a necesitar. Jesús, conmovido, cuando ve esa fe plena que tiene este hombre leproso, le dice, quiero, queda limpio. Al instante quedó limpio, sin más trámites, sin más palabras. ¿Cómo vemos aquí a Jesús? Jesús lo encontramos sereno, lo encontramos confiado, lo encontramos amoroso, piadoso, comprensivo, con una serenidad, con una majestad, con un amor y compasión. Vemos cómo su forma de ser, su carácter, sus atributos brillan en una dulzura, en un querer amar, en un querer dar, en un observar y agradarse cuando encuentra fe en las personas, fe en Dios. Así entonces le dice, queda limpio, y enseguida, ¿verdad? Obediente como buen judío, dice, guarda silencio, no digas nada. ¿Por qué? Porque este acto de poder que realiza Jesús, en este caso en los sinópticos, se narra más al principio de su misión en la proclamación del reino de Dios. El caso del epiléptico ya era casi al final. Esto es al principio. Entonces, al principio Jesús no dijo abiertamente el Hijo del Hombre, ¿sí?, refiriéndose a su persona, sino que quería irse despacio, ¿verdad?, irse revelando en la palabra de Dios de manera lenta, que pudiera irse madurando, que pudiera irse dándose a entender, acomodándose a ser escuchado. Entonces, ¿qué le pide al leproso? Que guarde silencio. No digas nada, le dice. No digas nada. ¿Hizo caso el leproso? No, no hizo caso. Se fue a pregonar lo que había pasado. ¿Esto qué provocó? Que más personas todavía buscaran a Jesús.
lo siguieran y le buscaran, pero ya de manera agobiante. Jesús ya no tenía descanso, no tenía un momento, todo el tiempo había personas que lo estaban siguiendo, persiguiendo, y no tenía un momento de paz, de tranquilidad. Llegó un momento en el que ya no entraba a las ciudades, ya mejor se quedaba afuera, porque además él era un hombre de oración. Él oraba por las madrugadas, oraba al amanecer, oraba por las tardes, oraba al anochecer. Él sabía que la oración que tenía con su Padre, la conversación que tenía con su Padre a través de la oración, el ponerse en presencia de Dios, su Padre, a través de la oración, era indispensable, era necesaria. Porque él en su naturaleza humana necesitaba alimentar, necesitaba afianzar, necesitaba hacer crecer y mantener, ¿verdad?, esa obediencia que le debía a su Padre. Obediencia que obviamente tenía que ser basada y gracias a la fe que él mismo obedientemente mostraba. Entonces, ¿qué le dice al leproso? Guarda silencio. No guardó silencio, ¿verdad? Entonces, ¿qué le dice enseguida? Ve, porque así estaba escrito en la ley de aquel entonces. Recordemos, Jesús era judío, palestinense, y conforme a la ley estaba establecido que una persona que hubiese sufrido lepra, si se curaba, cosa que no ocurría. Lo que pasa es de que en aquel entonces muchas veces cualquier irritación en la piel, cualquier lastimadura que saliera y que se viera rara, era lepra. La gente le temía mucho a esta enfermedad contagiosa, incurable, pero muchas veces no era lepra. Otras veces era otro tipo de infección, en fin, y se daba el caso de que pasaba esto y la gente se recuperaba, se aliviaba. Entonces, como no distinguían si había sido lepra o no, por ley, y considerando que la lepra era una enfermedad que contaminaba o era el resultado de la contaminación espiritual que tenía la persona por sus pecados, considerando que la lepra era contagiosa, considerando que era motivo de discriminación y ya no podían participar en la sociedad y tener una vida de común con la comunidad, sino que vivían apartados. Por ley se estableció que aquella persona que en un momento dado se aliviara de la lepra, que repito, si esto ocurría es que no había sido lepra, era otra cosa lo que había tenido, parecido a la lepra, pero no era lepra, y por eso se había logrado sanar. Pero la ley no lo distinguía. Entonces, se tenía que practicar un rito por ley, así estaba establecido. Se tenía que establecer un rito, se tenía que realizar un rito de purificación. ¿Y cómo se llevaba a cabo este rito de purificación? Bueno, la persona que se había aliviado de la lepra tenía que acudir ante el sacerdote, llevando un animalito para el sacrificio o la inmolación. Era parte del rito. Y también tenía que derramarse agua y tenía que liberarse un ave como signo de liberación. Entonces, ¿qué le dice Jesús? Cállate, no digas nada, guarda silencio, cosa que no hizo, pero eso sí, ve a cumplir con lo que prescribe Moisés, preséntate ante el sacerdote para que lleve a cabo ese rito de purificación en el que tiene que llevar su animalito para la inmolación o sacrificio, se tiene que derramar agua y se tiene que liberar a un ave como signo de liberación de esa gran esclavitud que tenía por su pecado, por su contaminación, en la que gracias al signo o acto de poder que llevó a cabo Jesús, se vio liberado. Se acabó la contaminación, se acabó el pecado, se acabó la enfermedad, se acabó la discriminación, se acabó el que estuviera
excluido de la comunidad. Volvió a ser libre, a tener libertad. Ya no iba a estar esclavo. Así entonces vamos a darle ahora lectura a la misma narración que nos hace Marcos en el capítulo 1, 40 a 45. Repito, estamos hacia el inicio prácticamente del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, capítulo 1, 40, curación de un leproso. Se le acercó un leproso que, puesto de rodillas, le decía suplicante: si quieres, puedes limpiarme. Encolerizado, o sea, decidido Jesús, no es que estuviera enojado, ¿sí? Decidido Jesús, extendió su mano, le tocó y le dijo: quiero, queda limpio. Al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. Le despidió al instante, prohibiéndole severamente: mira, no digas nada a nadie, pero vete, muéstrate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que prescribió Moisés, la que acabo de explicar, el rito de purificación, para que le sirva de testimonio. Pero él, así que se fue, se puso a pregonar con entusiasmo y a divulgar la noticia, de modo que ya no podía Jesús presentarse en público en ningún pueblo, sino que se quedaba a las afueras de lugares solitarios y acudían a él de todas partes. Bien, Lucas, que también nos narra este acto de poder, nos dice en su capítulo 5, versículo 12 al 16, curación de un leproso. Estando en un pueblo, se presentó un hombre cubierto de lepra, que al ver a Jesús se echó rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, le tocó y le dijo: quiero, queda limpio. Y al instante le desapareció la lepra. Pero le ordenó que no se lo dijera a nadie y añadió: vete, preséntate al sacerdote y haz la ofrenda por tu purificación como prescribió Moisés, para que le sirva de testimonio. Su fama se extendía cada vez más y una numerosa multitud afluía para oírle y ser curados de sus enfermedades. Pero él se retiraba a lugares solitarios donde oraba. Nuevamente, con esto terminamos. Jesús oraba, era un hombre de oración. Cuanti más nosotros necesitamos, como parte de nuestro alimento espiritual, como parte de nuestro diario vivir, como parte de saber estar en presencia de Dios, como parte de saber vivir con Dios presente en nuestra vida, en todos nuestros asuntos. La oración. La oración, y de ahí vendrán las obras, las buenas obras. Porque también muchas personas piensan que las obras buenas que llegamos a realizar son cosa exclusivamente de una, y que creen que no. No vamos a poder realizar buenas obras si no hay antes fe. Y no va a poder haber fe si no nos las regala Dios. Es un don. Un don que Dios nos obsequia y nosotros, como regalo que es, decidimos si la aceptamos o no. Si la aceptamos, vamos a crecer en fe. Y obviamente esa fe cambia corazones, esa fe cambia pensamientos, esa fe cambia actitudes, esa fe cambia formas de vivir. Y esa fe va a provocar entonces buenas obras. Conclusión: la fe es un regalo y las buenas obras consecuencia de nuestra fe. Dicho de otra manera, todo lo que es bueno, todo lo que es amor, lo que es justicia, compasión, fidelidad, es de Dios, viene de Dios. Con esto podemos terminar el análisis de nuestros dos actos de poder o milagros que realizó
la curación de un leproso y la curación o sanación de un epiléptico endemoniado. Espero haya sido clara la explicación. Reitero, leamos la Biblia. Los dos actos de poder los encontramos en los evangelios sinópticos, Mateo, Lucas y Marcos. Muchas gracias. Nos vemos en nuestro próximo capítulo. La paz de Dios sea con ustedes. Cuando Gracias. llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. ¿Qué están discutiendo con ellos?, les preguntó. Maestro, respondió un hombre de entre la multitud, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él lo derriba. Echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. Ah, generación incrédula, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. Al ver Jesús que se agolpaba mucha gente, reprendió al espíritu maligno. Espíritu sordo y mudo, dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. El espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían, ya se murió. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y el muchacho se puso de pie. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración, respondió Jesús. Dejaron aquel lugar y pasaron por Galilea. Pero Jesús no quería que nadie lo supiera, porque estaba instruyendo a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán, y a los 3 días de muerto resucitará. Pero ellos no entendían lo que quería decir con esto, y no se atrevían a preguntárselo. Muy de mañana, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar apartado para orar. Simón y los que estaban con él comenzaron a buscarlo. Y cuando lo encontraron le dijeron, «Todos te están buscando». Él les dijo, «Vayamos a las aldeas vecinas, para que también allí predique, porque para esto he venido». Y Jesús recorrió toda Galilea, predicaba en las sinagogas y expulsaba demonios. Un leproso se acercó a Jesús, se arrodilló ante él y le dijo, «Si quieres, puedes limpiarme». Jesús tuvo compasión de él, así que extendió la mano, lo tocó y le dijo, «Quiero, ya has quedado limpio». En cuanto Jesús pronunció estas palabras, la lepra desapareció y aquel hombre quedó limpio.
Enseguida Jesús le pidió que se fuera, pero antes le hizo una clara advertencia. Le dijo: «Ten cuidado de no decírselo a nadie, más bien ve y preséntate ante el sacerdote, y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para que le sirva de testimonio». Pero una vez que aquel hombre se fue, dio a conocer ampliamente lo sucedido, y de tal manera lo divulgó que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba afuera en lugares apartados. Pero aún así de todas partes la gente acudía.